Mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a tratar un tema acerca del orden espiritual. Amén. Dios nos llama siempre al orden, es decir, a vivir de una forma ordenada, a hacer, a realizar todas las cosas dentro de un orden espiritual, a vivir siempre de la forma más ordenada. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, el creyente no está en ningún modo llamado a vivir en el desorden, a vivir tal y como le place, tal y como más le gusta, tal y como más le conviene, a vivir a su forma, a vivir en sus razonamientos, a vivir en sus propios pensamientos. La palabra de Dios nos obliga de alguna manera, amén. Por supuesto que nos enseña, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, amén, a que vivamos dentro de sus parámetros, amén. La palabra de Dios es clara, viva y eficaz, amén. Y es capaz, por supuesto, de cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, amén, si dejamos, por supuesto, lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios tiene el poder de transformar y cambiar nuestros corazones. Amén. Por supuesto, la palabra de Dios nos enseña el orden desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde la primera hasta la última página, la palabra de Dios nos enseña a vivir en el orden. Amén. El desorden no es el lugar del creyente. El desorden es el lugar de los incrédulos. Y un creyente no puede vivir como los incrédulos. Luego veremos más textos al respecto. Pero vamos a comenzar con un pasaje que ha llamado mi atención últimamente y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 27. De este versículo hay diferentes traducciones, ¿ok? Unas se aproximan más que otras al original. Así que me he tomado la libertad de hacer una traducción libre, ¿ok?, con respecto al texto original, ¿ok? Aunque, no obstante, voy a hacer algunas explicaciones adicionales. Leemos primeramente este texto tan maravilloso que nos dice: cuida tus asuntos de afuera, ordena tu campo, después edificarás tu casa. Amén. Gloria al Señor. Hay un orden, ¿ok? Hay una primera, una segunda y una tercera cosa, ¿ok?, para hacer. Pero todo tiene un orden en las cosas de Dios. Amén. En todos los asuntos de Dios siempre hay un orden establecido que nosotros debemos seguir y que no nos podemos saltar. No podemos pretender ir al escalón número 10 sin pasar por el primero, el segundo, el tercero, etc. Amén. Gloria a Dios. Pongo un ejemplo, ¿ok?, como otro cualquiera. Pero supongamos que una persona, por ejemplo, decide servir al Señor. Amén. Es maravilloso, es formidable que una persona decida en su corazón. Es una cosa noble, que esta persona decida en su corazón servir a Dios. Pero, evidentemente, no se puede servir a Dios de cualquier manera.
Gloria a Dios. La palabra de Dios es tajante en este asunto. Para servir a Dios debemos estar en un completo orden hacia Dios, pero también hacia los demás. Son dos cosas. He puesto este ejemplo, hay muchos otros, ¿ok? Pero para comenzar ponemos este ejemplo. En el libro de Proverbios encontramos este texto maravilloso que nos dice, en primer lugar, que cuidemos nuestros asuntos, nuestras cosas de afuera. Otras versiones pueden decir los negocios. Otras traducciones incluso incluyen las herramientas de fuera, como si se tratase más de los apeos del campo. ¿Okay? No creo que eso sea la idea de la traducción, o sea, del original. ¿Okay? Hay tres puntos bien determinados en este orden espiritual que se halla aquí en el libro de Proverbios. El primer asunto, la primera cosa, el primer escalón, el primer peldaño son los asuntos de afuera. Después está nuestro campo. En alguna traducción pueden encontrar, por ejemplo, la Reina Valera antigua, pueden encontrar tu heredad, la heredad. Y el tercer punto es, una vez que hemos pasado por esos dos, ya podemos pasar a edificar la casa. Amén. Gloria a Dios. El primer punto, en todas las traducciones siempre se encuentra esta misma idea, las cosas que están fuera. ¿Ok? Los asuntos de fuera, las cosas que están fuera. En la Biblia francesa tiene una idea que considero que es bastante más acertada que igual que otras versiones. ¿Ok? Y en esta versión francesa nos habla justamente, como se puede traducir también aquí en español, de cuidar los asuntos que competen fuera de los asuntos, los negocios. Los negocios no en el sentido de las cosas del dinero, sino asuntos que tenemos pendientes. Negocios, aquí lo considera en la palabra como si fuese un negocio, ¿ok? Pero en realidad se refiere a un asunto de fuera, un asunto con la gente de fuera, un asunto que está todavía pendiente, que está en el hilo, que no está resuelto con la gente de fuera. Amén. El segundo punto se trata de lo más cercano, ordenar las cosas que están más cerca, las que tenemos, por así decir, dentro. ¿Ok? Aquí la palabra de Dios considera lo que está fuera y lo que está dentro, es decir, lo que pertenece a la casa de Dios y lo que realmente pues no pertenece a la casa de Dios, pero tienes que ordenarlo. Por ejemplo, puede ser problemas con gente de fuera de la iglesia. Problemas con familiares, ¿ok? Que no son tu asunto más cercano, pero que son cosas que tienes sí o sí que resolver. ¿Ok? Y el tercer punto ya nos habla de lo más nuestro, ¿ok? De lo más íntimo, es de la edificación de nuestras vidas. Pero nos advierte la palabra. Fíjense, porque hay esta preposición que dice después. Es decir, no vamos a conseguir edificar nuestras vidas, no vamos a conseguir crecer en las cosas de Dios
no vamos a poder tener autoridad espiritual sobre los demás si antes nosotros no conseguimos ordenar las cosas de fuera y las cosas de dentro. Es claramente lo que nos dice la palabra de Dios, más resumido. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Por eso digo, amados hermanos, que la palabra de Dios siempre nos llama al orden. Amén. Porque el creyente tiene que vivir en orden. Amén. Tiene que ordenarse. Hoy es una palabra exhortativa para tu vida. Amén. Para que ordenes tus caminos. Tus caminos dentro y tus caminos fuera. ¿Ok? Los asuntos de fuera es muy importante. Antes poníamos el ejemplo, he puesto el ejemplo de una persona que quiere servir al Señor. ¿Ok? Cuando leemos, por ejemplo, Timoteo, ahí nos dice sobre los diáconos y nos dice sobre los obispos. ¿Ok? Y vemos que la palabra de Dios es muy explícita. Dice que tenemos que tener buen testimonio de los de dentro, pero también de los de fuera. Cuidado. Hay dos cosas ahí. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios nos invita, por supuesto, a que las cosas que están todavía sin resolver con los de fuera, ¿ok?, nos comprometamos con Dios para ordenarlo lo antes posible. Amén. Hay asuntos pendientes que sí o sí deben ser resueltos. En algunos casos se trata, por ejemplo, de que se ha cortado la comunicación con personas fuera de la iglesia, ¿ok?, por X asuntos, ¿ok? Y la palabra de Dios nos exhorta a que tengamos un buen testimonio con todo el mundo. Que nosotros seamos los primeros en acercarnos a esa persona. Y pedir perdón. Amén. El creyente es quien debe dar el primer paso y disculparse. Amén. Eso nos enseña la palabra de Dios. Amén. Entonces, el primer punto indispensable para que nuestra vida sea edificada, para que podamos construir nuestra vida espiritual y tener un crecimiento acorde, ¿ok?, es que nosotros debemos de resolver los asuntos con las personas de fuera. Todo lo que está sin resolver, usted debe resolverlo. Amén. Gloria a Dios. Ponga todas las cosas en orden. Amén. Todas las cosas en orden. Después, nos habla el segundo punto, de ordenar el campo. Tanto la versión original, ¿ok?, como la traducción que yo encuentro en la Biblia francesa, que la encuentro bastante más cercana del original, ¿ok?, nos dice que debemos de poner el campo, nuestro campo, en estado de que se reconozca como campo. Más o menos podría decir algo así: pon tu campo en estado de ser reconocido como tal, como campo de labranza. ¿Se entiende? ¿Ah? Es un campo que te tiene que dar de comer, es un campo del cual te tienes que alimentar, por lo tanto debe estar en total orden. Amén. Debe estar completamente puesto en el sentido de que la labranza debe estar hecha, es decir, todas las labores del campo que se tienen que hacer en ese campo hay que hacerlas. Amén. Gloria al Señor. Las labores del campo, por supuesto,
son duras, a veces fastidiosas, no son a veces labores sencillas porque requieren mucho esfuerzo. Requieren mucho esfuerzo físico. Hay que despiedrar, quitar las piedras, ¿ok? Hay que quitar todas las piedras del campo. Después hay que quitar todas las hierbas malas del campo, ¿ok? Hay que dejar el campo bien labrado, hay que pasar el arado para que abra la tierra, para que esté esponjosa. Y después las podemos sembrar. Amén. No podemos, fíjense, no podemos poner nuestra casa en un campo árido, es decir, que no esté labrado, que no se pueda, que no crezca absolutamente nada. ¿Ok? Fíjense en esta frase, presten atención. El terreno da valor a la casa. Repito, el terreno da valor a la casa. Pero la casa no da valor al terreno. Me explico. Usted puede construir una casa muy hermosa, una mansión, y la puede edificar en mitad del desierto. ¿Cuánto vale esa casa? Pues no vale una peseta, no vale para nada. Si no hay agua, si no hay medio de ganarse la vida, si no hay medio de cultivar nada, esa casa la ha construido, es nueva, es un palacio, pero no sirve para vivir, porque está hecha en un terreno árido, nadie va a vivir ahí. ¿Ah? Nadie va a poner los pies en esa casa. ¿Cuánto vale esa casa? No vale una peseta. Ahora, usted construye una casa modesta en medio de un vergel, en medio de un lugar donde crecen hasta las estacas, que pone una estaca y reverdece. ¿Ok? Gloria al Señor. Entonces, esa casa cobra mucho valor. ¿Ah? Todo eso cobra mucho valor por donde está, por el terreno donde está. ¿Ok? Entonces, el terreno da valor a la casa. Amén. Gloria a Dios. Me explico un poco más. Nosotros no podemos construir cosas espirituales en medio del desierto. ¿Ok? Supongamos que nosotros, y pongo el ejemplo de antes, ¿ok? Una persona que quiere servir a Dios, ¿ok? Pero no ha resuelto los asuntos con la gente de fuera. Y tampoco con las cosas de dentro. Tampoco está ordenando su propio campo. Eso es también su propia familia. Es decir, está construyendo una mansión, está edificando una mansión en pleno desierto. ¿Ok? Y puede mostrar su mansión. Y puede presumir de su mansión y decir, mira qué mansión más hermosa. ¿Has visto? He hecho los estudios en el centro bíblico tal. O he hecho un diploma bíblico en tal sitio. O he estudiado aquí y allá. Y tengo un certificado de teología de tal y tal. Ok, pues muy bonito, está muy bonito, pero si no has ordenado tu campo, si las cosas cercanas que son tu familia, eso no está ordenado, estás construyendo en el desierto. Si no has resuelto los asuntos con la gente de fuera, si todavía no hay ese buen testimonio de la gente de fuera, ¿ok? Estás construyendo en el desierto. Amén. Gloria a Dios. Cuida tus asuntos de fuera, ordena tu campo. Y después
puedes edificar tu casa. Muchas personas se pueden, ¿cómo decir?, emocionar, ¿ok? Y decir, bueno, quiero hacer esto para el Señor, o quiero llegar a tal nivel espiritual, y rápidamente voy a edificar una casa, esto así, así. Pero la palabra de Dios nos llama al orden, ¿ok? Antes de edificar nada, primeramente tengo que ver qué cosas tengo que poner en orden con Dios, con los demás, con mi casa, ¿ok? Para que nadie pueda reprocharme nada, amén. Y para que cuando la palabra salga por mi boca, amén, sea miel para los que escuchan, amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No son cosas sencillas o fáciles el tener que cuidar estos asuntos de fuera, el tener que ordenarse con la gente de fuera. ¿Ok? Nos toca pedir perdón, nos toca disculparnos, nos toca a nosotros humillarnos y decir, pues oye, lo siento por esto y por esto. No es fácil ordenar las cosas de dentro, ¿ok? Porque cuesta mucho trabajo, ¿ok? Que sea con los hijos, que sea con los familiares más cercanos, pero es nuestro campo, es nuestra heredad. Y después ya sí se puede, una vez que hemos hecho eso, sí se puede. Una vez que has ordenado todas las cosas, entonces ya puedes empezar a edificar para las cosas del Señor. Amén. Gloria a Dios. La edificación. Edificar nuestra casa. Construir. Amén. El creyente está llamado a construir, no a derribar. Amén. El creyente está llamado a edificar, no a ser tropiezo para los demás. La palabra de Dios nos llama a ser de edificación para los demás, no de tropiezo para los demás. Amén. Hay mucho que hablar aquí, ¿ven? Gloria al Señor. La palabra de Dios, allá donde abramos la palabra de Dios, podemos abrir la palabra de Dios en cualquier lugar y ahí Dios nos va a hablar. Amén. Es algo que estoy repitiendo últimamente muchísimo. Dios siempre tiene algo que decirte. Amén. Gloria a Dios. Bueno, terminamos con otro texto más, cortito. Amén. Y seguimos haciéndonos bien con la palabra de Dios. Ok. Bueno, vamos al texto que había evocado antes de Timoteo. Ok. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Ok, leemos a partir del verso primero, dice, palabra fiel, palabra confiable, palabra que te puedes fiar. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, cuidado ahí, no dado al vino, ¿ok? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Esto es el campo, la heredad. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera. Ahí lo dejo para que lo mediten. ¿Ah? Que tenga buen testimonio de los de fuera. ¿Por qué es necesario eso? Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Amén. Gloria a Dios. Un segundo texto más para apoyar todo lo que hemos estado diciendo. Vamos a ello. Bien, y terminamos ya con este texto, Efesios 4. ¿Okay? Efesios es, creo que ya lo he dicho muchas veces, pero creo que es una de mis cartas preferidas. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Esto es orden, es ordenarse, es ponernos en orden con Dios, en orden con los demás, en orden con todo. ¿Ok? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ok? Y solicitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Pueden leer el resto del capítulo 4, que es muy hermoso. Amén. Trae mucha exhortación para nosotros tan necesaria. Entonces, amados hermanos, resumiendo, la palabra de Dios nos trae siempre esta exhortación tan necesaria. Amén. Antes de edificar la casa, antes de construir las cosas, ¿ok? Primero hay que poner las cosas en orden. Con lo de fuera, con lo de dentro. Amén. En todo orden. Y en el orden, Dios nos va a bendecir. Amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Amén.